A grabar. Bueno, bienvenidos a este club de lectura. Gracias a los que se están uniendo y gracias a los que van a ver también esto en diferido. Este club de lectura está enfocado más que todo en padres de familia cristianos o personas que les interesa el tema de familia. Aquí comparten con nosotros profesores, personas que trabajan como líderes en iglesias y hemos leído ya varios libros durante este año, que lo iniciamos en enero del 2022. Entonces vamos al día de hoy, que tenemos un gran invitado y quiero saludar a Jonathan Murcia. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero que nos des un saludito cortito y darte las gracias porque sabemos que eres una persona muy ocupada, con muchas cosas por hacer. Qué rico que nos regalas este espacio que es corto, pero va a ser muy sustancioso. Bienvenido, Jonathan. No, primeramente gracias a ustedes por la invitación, me siento de verdad muy honrado y claro, dispuesto siempre a servir a la iglesia del Señor, ¿verdad? Como la concibe su palabra, como la concibe el Señor y claro, estamos para los unos a los otros apoyarnos, ¿cierto? Suplirnos y aquí estoy, gracias de verdad por la invitación. Gracias, Jonathan. Bueno, para los que no lo conocen, Jonathan es profesor universitario, él es licenciado en humanidades, si no estoy mal, si me corriges, Lengua castellana. en lengua castellana, en lengua castellana, trabaja como profesor, pero también hace un gran trabajo en las redes sociales. Yo lo conocí a través de Instagram y cuando me empecé a interesar por todo el tema de la apologética, llegué a su perfil y me encantó todo lo que él comparte y me encanta la manera como lo hace porque le llega muy, muy bien a los jóvenes. Tiene muchos seguidores. ¿Cuántos tienes ya en Instagram, Jonathan? Uy, la última vez que vi habían como 30.000. Wow, o sea, es impresionante Pues, y para mí es de bendición ver que se están levantando hoy en día jóvenes que quieren de verdad influenciar a nuestra generación con un mensaje correcto y con la verdad de Dios. Entonces, si amén. no lo siguen en sus redes sociales, búsquenlo, Jonathan Murcia, en Instagram, en Facebook, en TikTok, no sé si estás. No sé. También creo que por ahí todo, yo al poquito, pero por ahí estoy en todos lados. Listo, entonces búsquenlo porque su contenido de verdad es de mucho valor. Y vamos directamente a lo que vamos a hablar porque Jonathan nos regaló 40 minutos de su tiempo, entonces vamos rápido, rápido para no quitarle más tiempo. Jonathan, en este club de lectura hemos leído durante este año varios libros. Empezamos con temas de crianza bíblica, porque es un Ok. club de lectura enfocado más que todo a padres de familia. Pero en los últimos meses nos hemos concentrado en otro tipo de libros, que para algunos ha sido un poquito difícil dar como ese cambio, porque hemos estado leyendo un poquito de filosofía, hemos leído un poquito de política, de hecho el mes pasado leímos La batalla cultural de Agustín Laje, un libro muy grande, muy gordo y de mucho contenido, entonces muchos no lo terminaron, pero lo hemos seguido este mes y este mes lo estamos combinando con un libro de Francis Schaeffer que se llama Ok. ¿Qué le sucedió a la raza humana? Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, yo te he visto en redes sociales que has venido hablando mucho de Francis Schaeffer. Ujú. De hecho, creo que también has estado leyendo un libro de él que se llama Huyendo de la razón. Has compartido Sí. varias cositas de él. Entonces, yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué nosotros como cristianos, ya sea que seamos padres o seamos líderes o seamos maestros de una institución, por qué como cristianos nos debería interesar este tipo de literatura? ¿Qué crees tú? O sea, yo sé que los cristianos como tal tenemos como la costumbre o el hábito de leer la Biblia, ¿cierto? Y obviamente es nuestra Mm. fuente de verdad y es en lo que nosotros debemos centrarnos y es el foco. Pero, ¿por qué crees tú que ahora, más que nunca, es necesario leer otro tipo de literatura y más este tipo de literatura que es un poco más filosófica, más, o sea, que nos da otro tipo de perspectiva? ¿Por qué? Excelente. Bueno, yo creo que nosotros, bueno, tú me parece que estás en Suecia, pero la mayoría de latinoamericanos tenemos esa tendencia, ¿no? A ver
a ver de manera más emocional a nuestro Dios, a sentirlo más con nuestras experiencias y nuestras emociones, que realmente buscar una especie de una visión teológica o filosófica, una visión más concreta. El europeo es más moderno, en el sentido de que es más pensante, más dado a la razón, a ser más concreto y más estructurado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que incluso, y cito a Schaeffer, ¿no? Yo le digo Schaeffer en español, pero es Schaeffer, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué dice este autor que es tremendo? Es un tipo adelantado a su época. Yo creo que él viene diciendo, miren, la verdad es que uno, por sus trabajos, por su cotidianidad y por el tiempo en el que estamos, uno no le dedica tanto tiempo a la familia como nosotros le dedicamos antes. Entonces, eso que ha creado una especie como de barrera entre los hijos nuestros, la cultura, la juventud, los universitarios. Entonces, parece que vives en dos estadios completamente diferentes. Es por eso que el hijo no se entiende con el padre y el padre entiende al hijo. Y el hijo se siente poco comprendido porque no es comprendido, no manejan el mismo lenguaje. Tú puedes hablar, tú puedes hablar el mismo idioma, pero una cosa es entenderte en el mismo idioma con el otro. Entonces, eso crea una distancia, ¿cierto? Que separa, es una separación, una ruptura entre padres e hijos. Se los digo yo que como trabajo todo el tiempo con estudiantes de 11 y de 11 grado, de último grado de high school y de universidad, y claro, cuando tú les hablas en su lenguaje, el TikTok, les hablas de los memes, y ellos, oye, alguien que conoce cómo pienso yo, ¿cierto? Pero quizás tiene más experiencia que yo. Este hombre, yo lo puedo escuchar. A este joven lo puedo escuchar. Él me está entendiendo y está matizando ideas que yo puedo quizás comprender, que quizás no estén de acuerdo con todo lo que yo comparto, siempre con ese enfoque bíblico, pero al menos lo escucha. Entonces yo creo que el chico moderno, el hombre contemporáneo y el joven contemporáneo valora mucho eso, chicos. Los jóvenes ahora valoran al estar expuestos a tanta información. Estamos expuestos a un mar de información, que la verdad se oculta entre todo ese mar de información, pero la escritura dice, si la escritura es verdad, y dice en Romanos 2 que tenemos una conciencia como la ley escrita en nuestro corazón para decir lo bueno y lo malo, eso es verdad. Queremos que la Biblia es verdad. Es por eso que el hombre, el joven, la niña, el niño, el adolescente, entiende que hay una verdad, ¿cierto? Entonces, cuando tú se la tocas, que la verdad es Cristo, eh, y con un lenguaje que ellos puedan entender y comprender, ¿cierto? Acorde a su cultura y acorde al tiempo que estás compartiendo con él, el joven lo valora. Hoy el hombre contemporáneo valora la verdad porque está escondida, está metida en un mar de irrelevancia, en un mar de sobreinformación. Y creo que eso, exponernos a este tipo de literatura, y ojo, que Schaeffer es del siglo pasado, o sea, su última publicación creo que fue en el 68, o sea, en el 50 y pico el libro que estoy leyendo. Y cómo ese tipo nos está haciendo esa advertencia, y ojo, que no nos podemos comprender es por eso. Eso no es antibíblico, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que él que le va a levantar pastores y maestros, ¿cierto? Y estos hombres son maestros de Dios que han meditado la teología, la han masticado, han vivido, están en un contexto. El Señor los ha preparado para entender la cultura. Como decía otro gran pensador, con la Biblia en la mano, en una mano y con el periódico en la otra, ¿verdad? Tú lees el apóstol Pablo te hablaba a ti, hay una carta que me fascina, hace poquito estaba dando enseñanza de ella, la carta a Timoteo, y él hablaba de la maratón, él hablaba del ejercitarse. ¿En qué época estaba? ¿Y él por qué hablaba ese lenguaje? Porque le estaba escribiendo a un contexto judío, pero abarcado por los romanos. Entonces, cuando tú ves los comentarios bíblicos, ¿él por qué se expresa con ese vocabulario del ejercitarse, de la medalla? ¿De qué está hablando él? ¿De la corona? ¿De qué está hablando él? ¿De las Olimpiadas? Entonces, mira, él tenía un contexto cultural romano de las Olimpiadas para comunicar las ideas al pueblo. No es antibíblico, es simplemente que el Señor ha levantado y creo que nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos. Hace 300 años para atrás la gente no tenía problemas con Dios, pero hoy en día estamos tan secularizados que ahí hablar de Dios suena como irracional o cosas de asuntos privados. No, es una verdad unificada, como dice Schaeffer. Es una verdad unificada entre las cosas de Dios, las cosas de la naturaleza, el mundo, unido. Esta literatura, esto que están haciendo es maravilloso. Es maravilloso, de verdad que los felicito mucho y el Señor les dé sabiduría, los guíe para que puedan seguir capacitándose. Adelante con eso.
Muchas gracias, Jonathan, gracias. Yo quiero tomar un poquito lo que tú dices de la comunicación, la manera como hoy en día no estamos hablando el mismo idioma de nuestros jóvenes y creo que esa es una barrera muy grande que nosotros tenemos que empezar a romper y empieza con la capacitación, ¿cierto? Tenemos que entender qué es lo que están escuchando de los jóvenes. Por eso en ese club también hemos leído libros sobre ideología de género, hemos leído ya 2 libros sobre ideología de género porque es algo que hoy de lo que todos los jóvenes hablan, o sea, de los LGBT, del transexuales, o sea, es un lenguaje que a veces nosotros como cristianos no sabemos cómo manejarlo, o sea, ni siquiera sabemos en qué momento llegó todo esto y nos ha cogido como con un desconocimiento muy profundo. Entonces, Claro. hemos abordado esos temas, pero yendo un poquito al libro que leímos el mes pasado, que es el de Agustín Laje, que es más un tema político, pero él se centra mucho en el tema cultural y creo que ese fue uno de de las cosas que más hablamos en la socialización pasada. Muchos nos concentramos ahí en el tema cultural porque Agustín Laje, desde el punto político, él no es cristiano, no es tampoco, no se declara católico tampoco, pero él aborda el tema de la cultura más desde la parte política. Ujú. Pero a la par, yo estuve leyendo también el libro que justamente Jonathan recomendó de Nancy Pearcey, que es Verdad Ajá. Total. Entonces yo lo que hice, o al menos lo que sigo haciendo porque no los he terminado, es hacer como una especie de paralelo. Entonces, hoy en día, incluso ya dentro del contexto cristiano, hemos empezado a hablar de la batalla cultural, pero Mm, Nancy Pearcey lo presenta como el mandato cultural. ujú. Entonces, es muy interesante esto del mandato cultural porque, de hecho, nosotros como cristianos hemos descuidado ese mandato cultural. ¿Tú qué nos puedes decir eso de Jonathan? O sea, ¿qué es el mandato cultural? Si nos puedes contar un poquito, aunque compartimos un poquito en la socialización pasada, pero si tú nos quieres contar un poquito lo que has descubierto de eso, porque también he visto varias publicaciones que haces de ese tema, me parece muy interesante. Excelente pregunta. Es una pregunta necesaria. Y yo creo que el Espíritu nos está ayudando como iglesia. Yo no soy muy partícipe de la batalla cultural porque me parece que es una batalla materialista. Pero evidentemente nuestra batalla es materialista, pero espiritual. No por nada Pablo le dice a Timoteo, Pablo, Timoteo, no te metas en discusiones necias. O sea, que nos está diciendo que hay discusiones que son necias y hay discusiones que no son necias y que son necesarias. Porque Pablo en Hechos 17 se metió a pelear, a discutir y a debatir. O sea, él no está diciendo que no podemos debatir. Solo que hay que tener discernimiento, ¿verdad? Entonces, está bueno. De hecho, yo también leo a Agustín Laje, consumo su contenido, solo que yo tengo una pequeña objeción, sobre todo con los cristianos. Porque a veces los cristianos queremos exigirle a Agustín Laje que haga lo de un ministro, lo de un obispo, lo de un pastor. No, espérate. Él tiene una función completamente diferente. Entonces, apliquemos el principio paulino. Examino todo, retengo lo bueno, desecho lo malo. ¿Ok? Pero yo creo que el cristiano, estoy más de acuerdo con el mandato cultural. De hecho, yo creo un término y es batalla total. La batalla no es cultural. Si yo me meto en un discurso conservador político, ¿qué voy a hacer? Quizás voy a ganar batallas políticas, voy a hacer unos cambios estructurales, quizás gano una que otra legislación y el alma. ¿Dónde está el alma de la gente? Sí, me entiendes. Entonces la batalla no es cultural, porque a veces nosotros nos metemos en batallas sin discernimiento, sin orar, sin realmente ser guiados por el Espíritu Santo, y en vez de hacer una batalla cultural ponemos es una barrera cultural contra el evangelio. ¿Sí ven? Que a veces a nosotros nos meten en ese discurso, que los cristianos y los conservadores y los son lo mismo, están sesgados. No se nos permite conversar. Entonces, yo no estoy llamado, según el mandato cultural, yo no estoy llamado solamente a tener una batalla cultural, sino a crear cultura. Dice el versículo 28, el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? A erigir naciones, ¿cierto? A conquistar la vida, o sea, conquistar naciones, traspasar culturas, traspasar toda una cotidianidad, crear un modelo cultural, traspasarlo, ¿cierto? También choco mucho con el concepto de contracultura, porque sí, quizás hay una batalla, pero yo creo que el evangelio que traspasa la cultura, no solamente la enfrenta, porque se la gana. Entonces, la apologética cristiana,
que es teología, nada más es la apologética cristiana, la gente cree que es un término difícil. No, eso es un mandato bíblico, es teología, es entender tu fe para poder dar respuesta a la esperanza que hay en ti. Yo creo, mis queridos hermanos, que está bueno todo ese contenido, pero nuestro llamado siempre es a eso. Uso las herramientas del mundo, por supuesto que sí, pero tengo también otra herramienta, que son las herramientas espirituales. La iglesia de Cristo, la predicación del evangelio, que es la única herramienta para salvación del hombre. Entonces, sí, ven, a veces creo que podemos meter una discusión en donde estamos tratando de con nuestra fuerza hacer muchas cosas sin depender de la obra del Espíritu Santo, porque en última instancia, ¿qué dice el evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento, convicción de pecado para salvación del hombre, ¿verdad? Como evidencia de nuestra fe. Es como que mantener el balance es crucial. Mantener el balance es crucial. Recuperemos la cultura. Más que enfrentarla, chocarla, recuperemos la cultura. Necesitamos líderes, padres, haciendo pequeños cambios en sus familias, compartiendo tiempo. Miren, se me viene a la cabeza alguien que me parece una persona maravillosa. Un pastor en Maryland, Washington, se llama José Lo Mercado. Hace poquito tuve una conversación con él. Estuve en una conferencia y él hablando de cómo se invierte. Él es pastor, conferencista internacional. El tipo plantador de iglesias. Es un tremendo ministro del Señor y aún le queda tiempo y le saca demasiado tiempo para compartir con su familia. Él invierte horas y horas a sus hijos. Porque cuando tú te inviertes horas y horas con tus hijos, hay una relación ahí, hay conocimiento de causa. Tú eres amigo, pero también con esa figura paterna sólida. Tú sacas tus vacaciones y las disfrutas con tus hijos. Tú te gozas tus hijos. Tú no simplemente estás criando un elemento, sino que tú estás disfrutando a tus hijos. Entonces, yo creo que este hombre ha entendido eso, la batalla cultural y más bien que el mandato cultural de compartir con tus hijos, de formarlos con valores cristianos y criar a esos hijos con firmeza. Nos compartía hace poquito José en la entrevista, nos decía, por la misericordia de Dios, mis dos hijos son muy activos en su fe. Pero yo creo que eso se contagia también. Creo que el Señor le ha placido usar a los padres, a los evangelistas, a los pastores para fortalecer la fe. Eso es un trabajo maravilloso. ¿Tú te imaginas un ramillete de nuestros hijos criados fuertes espiritualmente, con un pensamiento cristiano sólido, vacunados contra el escepticismo, vacunados contra las mentiras del mundo? Ahí sí impactamos las naciones, ¿verdad? Ahí sí las conquistamos. Ese es el llamado, me parece a mí. Así es. Gracias, gracias porque yo creo que ahorita que los cristianos estamos entrando, porque siento que en los últimos años muchos más cristianos se han venido interesando por estos temas y entiendo que muchos han empezado a ver videos, pero yo siempre les trato de decir como que está bien los videos, ¿cierto? Está muy bien porque los videos, cuando estamos muy ocupados y lo escuchamos a los intelectuales que saben de todos estos temas, pero creo que el reto todavía sigue en pasar al otro nivel, ¿cierto? Que es no solamente consumir, ¿cierto? Lo que ellos han interpretado, sino nosotros ir directamente a los textos, nosotros empezar a leer, empezar a investigar. Y Mm. yo sé que es difícil porque como padres tenemos muchas ocupaciones, que los hijos, que el trabajo, que la iglesia, pero yo creo que cada día tenemos que empezar a entender que eso es serio, o sea, que eso también tiene que tener parte en nuestra agenda. Entonces, yo quiero darle, si alguno de los que se han conectado hasta el momento tiene alguna pregunta, porque en el club de lectura lo que tratamos también es como de socializar un poco, ¿cierto? Entonces, si alguno de los que se han conectado hasta el momento tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le doy la palabra para que se la haga Jonathan y luego yo continúo con otra cosita que le quiero preguntar antes de que se nos vaya. Line Gutiérrez, ¿puedes abrir el micrófono? Adelante, Line. Bienvenida. Desde Perú. Mucho gusto al exponente. Se dice, ¿no? De que no debemos estar en discusiones necias. Sin embargo, hay que considerar de que hay muchas personas que si ya de por sí no conocen a veces o la conocen de manera muy frívola. Y es importante, yo al menos, con todo respeto, pienso que es importante de todas maneras conocer porque a veces
hay un pequeño cruce o asociación de ideas, por ejemplo, escucho los temas a veces de Agustín Laje, de Miklos Lucas, y también lo relaciono mucho con muchas cosas de la Biblia y es como que me doy cuenta que todo lo que está ahí incluso está relacionado con lo que ellos dicen. Claro, tal vez ellos no son muy cercanos, muy religiosos, no sé cómo expresarlo, muy allegados a la palabra de Dios. Sin embargo, creo que son instrumentos que Dios está utilizando para de alguna manera ayudarnos a llegar, a ayudar a más personas, pero sobre todo empezar por nosotros mismos. No sé, es mi opinión. Gracias. Gracias, Lina. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, así es. Sí, lo que hemos hablado es eso. O sea, Jonathan nos lo acaba de decir, lo que dice Pablo, ¿cierto? Es Claro. examinarlo todo, absolutamente todo, obviamente con el discernimiento que Dios nos ha entregado y rescatar todo lo bueno. Claro, En porque realidad, hasta el teólogo más teólogo, tenemos que entender que hace teología desde la caída. Entonces, hasta puede ser ministro de Dios y errarle. Los dones son falibles. Yo puedo ser un gran maestro de la palabra y es un don de Dios ser maestro, pero también el don es falible. El don de la profecía es falible, el don de la enseñanza es falible, el de sanidad es falible, los dones son falibles. Es eso, la verdad es verdad, venga de quien venga. De hecho, yo a veces me sorprendo. Yo cuando escucho a Agustín Laje, a Miklos Lucas, yo también consumo a veces el contenido, pero estos tipos parece que fuesen cristianos. ¿Cómo defienden principios cristianos? Pero claro, la Biblia ya lo viene advirtiendo, ¿cierto? La Biblia nos dice, hey, es que no son, son gentiles, pero es como si tuviesen la palabra escrita en su corazón. Y al no ver cristianos capacitados, el Señor levanta al que sea, porque el Señor en su soberanía levanta al que sea a un hombre dispuesto, un corazón dispuesto para enseñar la verdad, ¿cierto? Hay una frase muy bonita que le escuché a un pastor. Yo no soy evangélica, protestante, soy católica, pero me encanta siempre escuchar de todos. Y hay una frase muy bonita que escuché de un pastor que dijo que cuando Dios da una orden, hasta el diablo le obedece. No sé si fue algo que le nació a él decirlo o si tal vez está en la Biblia, pero con el tiempo me he dado cuenta que eso se va cumpliendo. Gracias, Lini. Gracias por tu participación. Gracias. Si otra persona quiere hacer una pregunta, lo puede levantar la mano, pero mientras tanto también le quiero hacer una pregunta a Jonathan. No sé si es un poco más del tema apologético, pero leyendo a Schaeffer, tú nos decías también al comienzo que él hace esa advertencia a lo que está pasando hoy en día con esta generación, ¿cierto? Y es la manera como la verdad está totalmente, se ha vuelto relativa y entonces ya no existe una sola verdad absoluta, sino que tu verdad, mi verdad y la verdad de cada uno. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo romper esa barrera? Ahorita hablábamos de la comunicación, ¿cierto? De que necesitamos aprender a comunicarnos con nuestros hijos. Pero ¿cómo pasar cómo te digo, esa idea que está tan incrustada hoy entre muchos jóvenes y entre esta generación de que tu verdad es tan válida como la mía? O sea, hay muchos padres, algunos padres me han preguntado, sí, es que yo hablo con mis hijos y ellos me dicen, sí, o sea, esa es tu verdad. Y está bien, tú puedes creer eso, pero yo creo otra cosa. Y esa es mi verdad y tú deberías respetar mi verdad. Entonces, a veces los padres se quedan como un poco bloqueados porque, ok, listo, pero la verdad es la verdad de Dios. Ah, no, pero hay que Amén. cuestionarla, dicen los jóvenes. Entonces, Amén. cuéntame, ¿qué le dirías tú a un padre que tiene porque bueno, cuando tenemos hijos pequeños, sabemos que nuestra responsabilidad es empezar desde pequeños a darles herramientas para que ellos afiancen su fe y la defiendan. Pero ¿qué le dices a un padre que ya tiene hoy en día un adolescente, un joven de 15 años,
y llegan a ese tipo de conversación. ¿Cómo lo abordas tú, por ejemplo, cuando un joven en Ok, la universidad te dice eso? excelente. Yo creo que los libros de apologética, hay un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo, es un libro grande, lo aborda en todo el primer capítulo, pueden echar una revisada. Y yo creo que es un problema de lógica, es un problema sencillo de solucionar. Sin embargo, la gente no se ha meditado estas cosas, la gente no lo medita. Pero fíjate que cuando yo una vez estuve en una conversación con un amigo, magíster en fundamentación, perdón, seminarista del seminario católico, magíster en pensamiento crítico y procesos cognitivos de una universidad española, un tipo competente, capaz, inteligente. Y esta conversación pues tampoco va a desmeditar lo que él sabe, pero una vez estábamos hablando y yo estaba hablando del evangelio o algo así, lo estaba como evangelizando así de cierta manera, y él me dijo, brother, pero es que esta es tu verdad, no mi verdad. Yo le dije, pero ven acá, pero hay una verdad objetiva. Yo no, me dijo así muy soberbiamente, me dijo, no, la verdad absoluta no existe. Yo le hice una pregunta, quedó con la cara pálida. Yo le dije, ¿eso es una verdad absoluta? ¡Pum! Quedó desarmado. El tipo quedó, yo creo que ya después seguimos hablando y él estaba distraído. Porque mira lo que implica esto. O sea, cuando tú haces una afirmación como que no existen las verdades absolutas, eso es una verdad absoluta. Entonces sí hay verdades absolutas. Entonces es un problema de lógica básica. Sí hay verdades absolutas. Entonces, creo que eso a nivel intelectualmente, a nivel lógico. Vamos a llevarlo al tema sexual, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Bueno, el tema de la sexualidad, ¿cómo es el asunto? Hoy publicaba un poco sobre este asunto. Bueno, hay un tipo que se llamaba Foucault, ¿verdad? Él decía que nosotros eh, no podíamos aceptar verdades universales porque las verdades universales nos someten. 2 más 2 no siempre puede ser 4, porque cuando alguien tiene las verdades absolutas, somete a los demás. Entonces, ese tema del relativismo es así. Es simplemente un escape de la moral. Entonces, tiene implicaciones muy morales. ¿A qué voy entonces con este asunto? Porque nosotros lo primero que tenemos que afirmar es que existe una verdad objetiva, sólida, ¿cierto? Universal. ¿Por qué es importante definirlo? Porque a la hora de nosotros hablar conversaciones sobre la sexualidad, por ejemplo, que es lo que más afecta a los jóvenes en la edad temprana, ¿por qué yo no? ¿Y yo por qué no puedo disfrutar de mi sexualidad? ¿Mm? No, porque para ti lo que implica tener sexo libre es el matrimonio, pero esa es tu verdad. Yo puedo vivir mi verdad como yo quiera. Ah, ya sabemos por dónde le entra el agua al molino, ¿verdad? Ese es el tema del relativismo que choca por todos lados, permea todo el pensamiento. Entonces el hombre lo que no quiere someterse es a la verdad, sino que no quiere someterse a la soberanía de Cristo. Porque al no haber verdades absolutas, ni verdades objetivas, ni pensamientos concretos, yo puedo ser libre de tomar todas las decisiones. Esa es la implicación moral que tiene. Entonces, por eso uno tiene que estar capacitado en cada área, moralidad, política, ética, valores, fe, religión. Uno tiene que arropar verdades absolutas como principios universales. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen, mira otra implicación moral que tiene no aceptar verdades absolutas. No, como hay tantas religiones, no hay una verdad absoluta. No, espérate, Cristo es verdad. La religión cristiana es verdad. La mayoría de cristianos, yo puedo sonar un poco atrevido con esto que voy a decir, pero la mayoría de cristianos no creen que el cristianismo sea verdad. Yo no he conocido muy pocos cristianos que tienen la seguridad y la confianza de que el cristianismo sea verdad. ¿Por qué? Porque también estamos permeados por el relativismo filosófico. Entonces, el relativismo filosófico es relativizar todas las verdades. ¿Cómo nosotros comenzamos a devastar esos pensamientos? Pues teniendo verdades primeramente abrazadas por mí, en las que yo esté convencido. Yo les hago una pregunta que no tienen que responder, pero ¿por qué el cristianismo es verdad? ¿Y por qué no los musulmanes? ¿Nosotros tenemos la respuesta adecuada para eso? Muy poco cristiano está capacitado para dar esa respuesta. Y es su verdad que lo va a salvar, que le va a dar redención, pero no la conocemos muy bien. ¿Por qué en el asunto de moralidad? ¿Por qué en el asunto del origen del hombre? Entonces, si tú te pones a mirar todas las aristas, esto necesita preparación, ¿no? Lectura, seguir. Por eso tú decías al principio, hay que seguir leyendo. Porque esto que estoy diciendo, esto es un pañito, esto es un brochazo que yo estoy tirando aquí por encima.
Pero estos son años de meditación, de leer a gente sabia, de escudriñar la palabra de Dios, de escudriñar evidencia histórica y de matizar verdades máximas, porque Dios es un ser máximo. Si nosotros perdemos de vista la verdad, perdemos a Cristo, porque Cristo es verdad. Ahí yo creo que aquí les acabo de dejar la semilla para que ustedes comiencen a seguir capacitándose, comiencen a seguir leyendo un libro sobre las demás religiones. Mire, casualmente estoy leyendo esta a la mano. ¿Cuál camino se llama? Se ve como al revés. ¿Cuál camino? Él habla de catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, nueva era, ¿cierto? Apuntando a Cristo. Este es un buen libro para leer. Porque si, claro, si hay tantas denominaciones cristianas, ¿cuál tiene la verdad? No tenemos respuesta también para eso. Entonces, no vamos a poder batallar muy bien si no tenemos respuestas acertadas de lo que nosotros creemos. Así es, completamente de acuerdo con lo que dices. Y de hecho, pues ese es uno de los desafíos que tenemos aquí en el Club de Lectura, porque como te digo, nos sentimos muy cómodos a veces leyendo cierta literatura. Cuando leemos libros sobre crianza bíblica, yo entiendo que para muchos es el lenguaje que ellos han leído toda la vida en la Biblia, es el lenguaje que han escuchado en las iglesias. Entonces, cuando leemos ese tipo de libros, yo siento que muchos se animan y están súper conectados y es chévere, pero cuando cambiamos un poquito y nos vamos a otro tipo de literatura, es como que, uy, no, este libro es pesado, este libro no lo entiendo. Y yo sé, o sea, no estamos acostumbrados, pero creo que la única manera de llegar a una verdadera, un verdadero entendimiento es seguir leyendo. Entonces, por eso yo siempre los animo, les digo, sigan, avancen, traten de avanzar en lo que más puedan, porque si lo dejamos, entonces, o sea, siempre nos vamos a quedar ahí en el mismo tipo de Con literatura las que es mismas cómoda. palabritas, los mismos discursos de siempre, que Dios te va a bendecir. Miren, hace poquito alguien me etiquetó, yo debo hacer una publicación de ese asunto. Alguien me etiquetó de un chico de un video que salía, no sé, como de una puerta. Dios te dice que no sé qué. Ya la gente ya está cansada de eso, bro. O sea, ya que Dios te va a bendecir, que lo que pise en la planta de tus pies, que Dios, que esto, es como es el mismo discurso todos esos creadores de contenido. Y me etiquetaron un comentario. Bro, qué pereza, todo el mundo dice lo mismo. Un muchacho joven. Y alguien me etiquetó abajo y me dijo, oye, sigue a este tipo, o sea, que me sigan a mí porque este habla diferente. Ajá. Por eso, porque la gente valora eso. O sea, el hombre contemporáneo ya está cansado de oír el mismo discurso. He estado en conferencias donde mamás se me acercan, joven, gracias, tengo esperanza porque mi hijo me dice que ya yo siempre digo las mismas palabras, que yo tengo 20 años en el evangelio y usted no habla con un lenguaje religioso. Ya sé por qué mi hijo me dice que ya no me escucha porque yo siempre digo lo mismo. Es verdad. Así Y es. yo, bueno, no tuve material para darle, pero yo creo que es eso. Es la falta de estar actualizados también, de estar pendientes, ¿me entienden? ¿Qué consumen? ¿Qué no consumen? ¿Cuáles son las preguntas que están teniendo? ¿Cómo está su fe? Queremos llevarlos obligados a la iglesia el domingo, pero nosotros leemos, por ejemplo, conversamos sobre lo que escuchamos el domingo en el carro, en el almuerzo. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Están verificando que ellos están entendiendo lo que se está escuchando? Ujú. Porque no sé si se esté dando. Están conversando sobre los movimientos de moda, los retos, el TikTok, el trending topic. Ujú. Empápense. Y no solamente como para estar ahí, no, para disfrutar a sus hijos. A mí me Así. encanta, mira, yo tengo una hermana menor, no tengo hijos, pero tengo una hermana de 18 años, una hermanita, para mí es una niña, y ella cuando llega de vacaciones de la universidad donde estudia otra ciudad, yo me siento con ella, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es la moda? Yo veo que ella usa un lenguaje. Bueno, ¿y qué significa este término? Y yo comienzo a usarlo. ¿Me entiendes? Comienzo a aprendérmelo, porque yo sé que a los jóvenes valoran eso. Así es. Así es, y es una manera también de acercar su corazón a nosotros, porque yo creo que Así es. una de las cosas por las que los padres fallamos tanto con nuestros hijos es que siempre vemos sus conductas, vemos la manera como ellos se comportan, pero no estamos viendo lo que hay verdaderamente en el corazón. Y estos días escuchaba una enseñanza de un pastor que decía que cuando hay rebeldía en un hijo, cuando un hijo está lejos de un padre, es porque o sea, su corazón se ha alejado. Es como lo mismo que pasa cuando nosotros como hijos de Dios estamos rebeldes contra Dios, ¿cierto? Es porque nuestro corazón no está cerca de Él.
Entonces, una de las primeras cosas que los padres debemos hacer es tratar de acercar el corazón de nuestros hijos de nuevo a nosotros para que nos escuchen. Ya la última pregunta, Amén. antes de que te vayas, porque te va a robar otros 2 minutitos más, pero esta es la No hay última. problema. Jonathan, danos un tip, danos 1, 2, 3 tips, los que tengas, para que los papás puedan sacar tiempo para leer. ¿Cómo hace Mm, una persona sin tiempo? Decirlo que digo así, sin tiempo, porque sabemos que sí tenemos tiempo, pero esa es la palabra, esa es la frase que yo más escucho. No, pero es que no tengo tiempo. No, pero no me dio tiempo. ¿Cómo hace una persona que no tiene tiempo, que tiene toda su agenda llena en 1000 ocupaciones para sacar espacios para leer? ¿Qué nos dices tú? Bueno, aquí sí les voy a hablar desde mi experiencia porque creo que no hay una fórmula y yo realmente he desarrollado el hábito por gracia de Dios porque a mí no me gusta leer. Yo sé que les va a ser raro. Yo tengo un club de lectura también los viernes en la noche. Ayer, todos los viernes religiosamente nos reunimos a compartir un libro y yo me obligo a leer. Aquí estamos leyendo La ciencia no enterraba a Dios. Ya lo estamos terminando. Entonces yo creo que es un compromiso, comprometerse. Estar aquí es una excelente idea. Porque si tú no terminas el libro, estás aquí. Estás escuchando a alguien que lo leyó, estás escuchando algo nuevo. Entonces, comprometerse, buscarse un equipo de amigos, es el primer paso. Ahora, tú dices, verdad, es cierto, ¿no? Uno siempre tiene la excusa del tiempo, pero uno sí tiene tiempo. Lo que pasa es que uno desperdicia mucho. Decía un filósofo clásico una vez. Uno siempre tiene tiempo. El problema es que desperdicias demasiado. Dame un segundito. No, tranquilo. Qué pena. No, Entonces, yo creo que uno siempre tiene tiempo, ¿no? Lo que no tiene es como la disciplina. Yo he descubierto a través de este tiempo, a estos años leyendo, que el cerebro funciona muy bien en la mañana, temprano. Mientras más temprano. Uno se levanta temprano y el cerebro está fresquito, ¿no? Adquiere rápido, consume. Por eso quizás también recomiendan los devocionales de la escritura, la lectura en las mañanas. Yo creo que también uno debería como comprometerse poco a poco como pequeños hábitos atómicos, ¿no? Como, ven acá, voy a leer 5 minutos al día. Voy a leer un fragmento, un capítulo o un subtítulo. Es una apuesta modesta y uno le va agarrando el gusto, ¿no? Después uno lo puede ir subiendo. Unas pequeñas rachas de victoria, una semana leyendo 5 minutos, después 10, después 15, una hora, un capítulo al día de la Biblia, un capítulo al día de mi libro. Yo he llegado a eso. Yo trato de leerme uno cuando el libro está muy bueno, cuando ya tú le casas el gustico, cuando ya tú pruebas la gracia del Señor, ya tú comienzas a cogerle el gusto y se convierte en una necesidad. El hábito se convierte en una necesidad. Y claro, también tratar de enseñar, de crear también en nuestras casas espacios para enseñarles a otros, porque así te comprometes, tienes la responsabilidad de enseñarles a otros, ¿verdad? Manejar tus redes sociales también con intención. Bueno, yo realmente uso Instagram muy mal porque Instagram se supone que se creó para fotos, yo lo tengo de blog. Ujú. Entonces, yo también trato de generar contenido para masticarlo, procesarlo y comunicarlo y lo voy memorizando. Entonces, eso también es otra pregunta que me hacen muy recurrentemente. ¿Cómo lo que leo hago para que me quede? Bueno, enséñalo, escríbelo en un blog, ¿me entiendes? Compártelo con un grupo, haz un video, públicalo. Así es. Me parece buenas ideas. Gracias, Jonathan. De verdad, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, es muy valioso para nosotros. Gracias por compartir todo lo que compartes en redes. Las personas que no lo siguen, de verdad, síganlo porque se están perdiendo de un contenido muy, muy valioso. Y espero en algún momento, esperamos en algún momento cuando este grupo sea mucho más grande, poder tenerte de nuevo y que nos pueda seguir bendiciendo con todo lo que tienes para contarnos. Entonces, yo te quiero dejar ya libre y quiero dejar a las otras personas para que en los 10 minutitos que nos quedan hagamos como el conversatorio del libro que estamos leyendo este mes, que es el de ¿Qué le sucedió a la raza humana? De Francis Schaeffer. Y a las personas que están viendo esto en diferido y quieran conocer más del club de lectura, aquí en el link debajo del título va a estar el link del grupo en Facebook, donde va a poder tener toda la información. Jonathan, bendiciones, mil y mil gracias de verdad. A ti, muchas gracias a todos por la invitación y claro, para servirles. Un abrazo. Que estés bien. Chao, chao.
Mm.